¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de encontrarnos nuevamente en esta séptima clase. Me acompaña un amigo querido, un gran instructor de muchos años, Marcos Plasencia. El tema de hoy es un tema de verdad muy extractivo, pero también es un tema complejo de entender y a través de la historia ha sido un tema debatido, discutido por filósofos, teólogos, religiosos y todavía no tenemos en realidad una definición para estos conceptos. Pero sí la Cábala es bastante clara, bastante determinativa y nos referimos al libre albedrío, la libertad. ¿Sí o no, Sí, amigo Marco? sí, un gran saludo para los amigos y amigas que se conectan con nosotros y agradecemos la oportunidad que nos dan de poder difundir esta sabiduría y agradecemos también a la Fuerza Superior que nos permite estar aquí. Esperemos que sea una sesión de mucho beneficio para todos y empezamos entonces, amigos. Muchas gracias. Así es. Como decíamos en nuestra introducción, no se olviden de conectarse al Zoom, que lo vamos a estar compartiendo con ustedes, y mandar las preguntas. Sabemos que este equipo de este ciclo, me refiero a ustedes, los participantes, son gente muy participativa de muchas preguntas. Fue así la semana pasada, que me completamente acosado. No se preocupen, eso es para darle realce nomás al tema de esas apariciones que aparecen de acompañamiento. Vamos a dividir en dos partes, en realidad, este tema. Uno lo vamos a dividir con introducción de un poco algunas apreciaciones de lo que enseñó Tony Cosinger, y después vamos a tomar el artículo de libertad de este libro de Cábala para principiantes, que es un texto muy importante y base para entenderlo. La libertad es un tema, como dije, bastante discutido. Dentro de las líneas religiosas, por ejemplo, hay líneas que son bien determinativas, que dicen no hay libre albedrío, está todo preprogramado, no hay ninguna intervención del ser humano y todo lo que ha de pasar está programado. Y hay otros, ¿no es cierto?, que dicen que hay libre albedrío y que por lo tanto la persona es la que determina lo que va a hacer en su vida, lo que va a lograr en su vida y cómo define la salvación de su alma. Y de ahí hay otros, ¿no es cierto?, distintas derivaciones. Cuando se conecta esto del tema del libre albedrío con el alma. Vamos a clarificar primero un concepto que es fundamental de entender y lo vamos a graficar. Nosotros hemos hablado y vimos la vez pasada que existía dentro de esto una fuerza única. Esta fuerza única es lo que llenaba todo lo que existe, que incluso esta fuerza única es existencia de la existencia y existe por sí mismo, nadie la creó y por lo tanto es una fuerza infinita, eterna, que no tiene ninguna variación. Producción, me avisa por favor si la tableta se está viendo, si no, para no usarla. Entonces esta fuerza única, muchas gracias, esta fuerza única que llamamos nosotros Boré, creador y distintas manifestaciones de lo mismo, esta fuerza única, él determinó a través de su deseo de dar contento, usar un atributo y una cualidad de él permanente, que es la facultad o el atributo de otorgar. Esta fuerza única, este creador, manifestó su naturaleza de otorgar. Pero para que este otorgar, decíamos, tuviese sí una relación verdadera y se justificara su nombre, él creó una fuerza contraria, opuesta, que tuviese un atributo contrario, de manera que pudiera ser un complemento. Y de esa manera decíamos que el otorgar
y el recibir se conectaron a través de esta relación que es el deseo del creador, que es otorgar, y el recibir, que es la facultad y el atributo del creado. En este instante, entonces, se produce ya una cosa que es muy importante. Está la definición absoluta de la entidad del recibir. Es decir, que hoy día, esta facultad está predeterminada. Está predeterminada. Es decir, el creado tiene un programa predeterminado. Es decir, que toda la naturaleza creada, inanimado, vegetativo, animado y hablante, tienen un programa predeterminado. Es decir, los minerales tienen fórmulas determinadas para su composición. Una piedra tiene determinadas fórmulas con las cuales existen. Los líquidos, que son distintos tipos químicos, tienen tiempos determinados para convertirse, por ejemplo, en un tipo de ácido o convertirse en color. Hay tiempo, o sea, hay todo un programa para el inanimado que está predeterminado y no hay ninguna variación en ello. Es decir, se sabe, por ejemplo, cuando hay un terremoto, la magnitud del terremoto y las consecuencias del mismo. Y así sucesivamente, todo lo que tiene que ver con la naturaleza está programado, determinado, y todo lo podemos ver y saber. Lo mismo con el vegetativo. Sabemos programado los frutos de los productos de un árbol que es un manzano, va a salir un manzano y no va a salir una palta. Es decir, que en el vegetativo está todo también predeterminado. Los animales también están predeterminados. Cada uno tiene una cadena alimenticia de la cual se sustenta y se vive. Y aún más, hoy día, a pesar de todo el daño ecológico que el hombre ha hecho, existen todavía las cadenas ecológicas en las cuales existen microclimas, existen lugares templados, existen lugares más calurosos, y en todo esto que existe, el animal se sostiene bajo un programa. Un animal come, mata para comer y sabe claramente cuál es el animal que tiene que matar. Y así también acontece con una serpiente, y etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos está absolutamente bajo un control de leyes de la naturaleza. Y por último, el hombre está absolutamente predeterminado en su deseo de recibir. El hombre siempre va a buscar el mayor beneficio con el mínimo de esfuerzo. Siempre va a buscar, de alguna u otra manera, la felicidad, el bienestar, antes que el sufrimiento. Y por lo tanto, siempre el deseo de recibir va a sacar los cálculos y las cuentas para su beneficio. Por lo tanto, entonces podríamos determinar que en esta primera condición que se nos muestra, el deseo de recibir es un programa predeterminado. Y al decir predeterminado, estamos diciendo que por programa, el sistema es absolutamente sin libertad. ¿Ya? Entonces, ese es el primer tema que queremos dejar claramente establecido. El segundo tema, que tiene que ver con un segundo tema, Tony nos explicaba, ¿no es cierto? Y vamos a graficar nuevamente eso, que existían las 4 fases que vimos anteriormente, ¿no es cierto? La primera fase, cada una de ellas con un programa determinado, pero este programa determinado
tuvo en la cuarta fase, la número 4, un hecho que cambió absolutamente todo el sistema. Este hecho fue que, en este caso, la vasija se transformó en un creado, y desde que se transformó en un creado, colocó un masaj, una pantalla. Es decir, lo primero que definió la vasija como predeterminado, absolutamente, es decir, conformar un sistema de una serie, para ser preciso, de chispas que transformaron lo que se llama la alma única, y esta alma única, ¿no es cierto?, se vio y se sintió absolutamente separada. Pero la condición de ella era una alma que estaba conectada en una red. Es decir, que cada uno de ellos se tenía que conectar. Y todo esto era una red de conexiones, pero el programa determinó que esta alma se sintiese como un punto aislado, un punto distinto, separado, dividido, y por lo tanto la segunda parte del programa, que también está predeterminado, es que la persona iba a vivir en la individualidad, siendo que la verdad es que está siempre conectada. Y por lo tanto, el segundo gran tema que está predeterminado es lo que se conoce como el yo o el ego. Es decir, existe un programa predeterminado en el hombre, ser humano, que tiene que ver con el ego, ¿ya? Y por lo tanto, aquí aparece otro tema que es tremendamente importante. El hombre siempre va a buscar construir a través del deseo, ¿ya? Que está conectado con el anterior, que es el recibir, y ahora es el deseo. Por lo tanto, una segunda forma de mostrar la capacidad de no libertad, o sea, no tiene capacidad de libertad de el alma, en este caso estamos hablando del alma, determina, por lo tanto, que hasta aquí podemos ver y decir que no existe absolutamente ninguna libertad en el programa. El programa, por lo tanto, trae claramente predeterminado. Esto debe no tener ningún atributo de libertad. Vamos a pedir al departamento de producción que ponga el primer video, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? El burro no necesita más que granos. Dale una torta de crema al burro. Él necesita granos. Nuestro animal no necesita nada. Todo lo que nosotros juntamos por encima de nuestra necesidad, todo eso es por la sociedad. La sociedad. Ellos me obligan a que yo quiera esto, esto y esto y esto y esto. Yo por mí mismo, como dice mi maestro, yo iría en pijama toda la vida. ¿Para qué necesito eso? Es lo más cómodo, es lo mejor. Es cálido, cómodo para el cuerpo. ¿Qué necesito más? ¿Sí? En pijamas. Toda la vida. ¿Eso es cierto o no? Algo cómodo. También me gustaría vestirme como vos. Con el Popeye acá en la remera. Pero yo tengo que cuidar mi honor, por si no, no me respetaría, nadie me escucharía, nadie me daría respeto. Nosotros
fuera de nuestro burro que necesita sus granos, comer, nuestro animal. Todo el resto lo que hacemos, lo hacemos porque nuestra sociedad nos obliga, el entorno nos obliga. Vamos a hacer de tal manera que el entorno nos obligue a alcanzar la espiritualidad, que le dé la importancia de la espiritualidad, que no hay nada más importante que la espiritualidad. Eso es lo que necesitamos, organizar una sociedad que nos influya y nos dé la importancia de la espiritualidad. Y entonces, de seguro que voy a alcanzar. Y eso es lo que tienes que preocuparte, por eso. Gracias. En la primera parte, la que vamos a destacar para dar este tercer argumento del tema de que no tenemos libertad, por un lado existe un sistema físico, orgánico, un cuerpo, con sistemas determinados que funcionan perfectamente. Todo esto es parte del programa y por lo tanto, como Rab dice, este burro, que es este cuerpo, necesita comer una cantidad de alimentos porque esos alimentos les dan la energía para vivir. Pero este burro también trae un programa predeterminado, que es un código genético. En ese código genético viene programado absolutamente todo. Se ha descubierto que existen en el código genético de una persona las enfermedades ya que va a tener y desarrollar durante la vida. Es decir, todo lo que se va a enfermar, las actitudes, incluso se ha encontrado el gene de la persona que tiene el hábito de robar. Se ha encontrado el gene del hábito de la persona que va a engañar a su esposa, el adúltero, por decir el concepto. Es decir, hoy día se sabe con toda certeza, que genéticamente hay un programa. Por lo tanto, eso se llama, en la Kabbalah, una reshimot biológica. Esa reshimot biológica es el programa que determina, de alguna otra manera, ya cómo vamos a ser, si vamos a ser blanco, moreno, rubio, de qué raza, etcétera, etcétera. Ahí tampoco tenemos ningún tipo de libertad. Después, nunca nosotros escogimos los padres que queríamos tener. Nunca escogimos en dónde queríamos estudiar. Nunca escogimos con qué atributo iba a tener yo. A mí me hubiera gustado haber sido un gran pintor o un gran cantante. No tengo ninguno de los dos atributos, pero me hubiera gustado. Me determinaron, me hicieron, me formaron. Nunca mis padres tampoco se motivaron a llevarme a eso. Entonces, no tengo ninguna libertad. Soy lo que soy y tengo que aceptar lo que soy. Tampoco escogí los hermanos que tuve, etc. Por lo tanto, ¿cómo me vestían? Tampoco. ¿Ah? ¿Cómo me peinaban? Imagínate, me peinaban y se me abría el pelo y me decían segunda página y mi padre siempre me peinaba hacia atrás y me decían segunda página. Y me quedo grabado, segunda página. Es decir, que todo lo que uno puede pensar que tiene libertad le indica que no tiene libertad. Es decir, que uno está casi programado completamente. Por otro lado, como bien decía Rad, nosotros somos influenciados por un sistema que se llama la sociedad. El Rad hablaba de la sociedad espiritual. Evidentemente que después vamos a hablar de esto. Pero de lo que queremos sí hablar es que hoy día nosotros nos vestimos de acuerdo a cómo los cánones que hay. A mí me gustaría vestirme como el siglo XVI, ¿no es cierto? Con esos bonitos, así, con el pelo largo, con los trajes que me llegaban a la rodilla, ¿no es cierto? Con botones, con brillantes. No, pero tengo que vestirme ahora como la sociedad nos dice. Es decir, que estamos influenciados por un sistema absolutamente predeterminado. La sociedad influye, las comunicaciones, la propaganda, el marketing, todo nos bombardea para lo que tenemos hoy. Rab, como decía, feliz seríamos de puro vivir en pijama. ¿Ah? Muchas veces los hombres hemos comentado que nosotros podríamos vivir sin problema en una caverna, ¿ah? Con unas pieles, pero
el creador y el sistema nos da la familia y tenemos que empezar a trabajar por la familia, después llegan los hijos, etcétera, etcétera. O sea, al final todo esto es un programa que está predeterminado y absolutamente es así. Así que esta primera parte, que ya ustedes pueden empezar a preguntar. ¿Tenemos preguntas, amigo Marco? Todavía no. Todavía no. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Por favor, hagan preguntas. O sea, pareciera ser que ustedes ya aceptaron completamente lo que Tony les enseñó en los videos. O sea, no tienen ninguna pregunta sobre lo que hemos conversado. Otro tema importante que tenemos que entender en esto de la libertad, el hombre se construyó a través del deseo. Nosotros hemos construido una sociedad a través del deseo. Hemos construido todos nuestros valores a través del deseo. Los valores que se existían en un tiempo y consideramos como valores, hoy día ya no lo son. Hoy día hay nuevos valores, hay nuevas tendencias y el ser humano hoy día ya no piensa como pensaba antes. Fuera de eso, la ciencia y los descubrimientos han conducido y llevado al hombre a mirar las cosas desde otro punto de vista. Hemos tenido un proceso, por ejemplo, que va desde los grupos sociales que construían, ¿no es cierto?, nómades o sedentarios y que vivían en forma bastante simple o sencilla, que vivían en comunidad y la necesidad que tenían era de comer, salían, mataban un animal y comían y con eso eran felices. Y esa comunidad, ¿no es cierto?, se sostenía básicamente en una relación social de necesidad básicas solamente. Después aparecieron, ¿no es cierto?, la construcción de las ciudades. Las ciudades ya empezaron a tener ciertas dependencias, apareció el poder, empezaron a aparecer entonces gente que tenía más poder por ABC motivo, por familia, por atributo, por un buen guerrero, empezaron a construir imperios. Y estos imperios entonces hicieron sus clases determinadas sociales, y ahí, ¿no es cierto?, los que predominaban esas clases sociales eran los más prominentes, los que tenían más recursos, los que sabían más. Y así la sociedad fue construyendo espacios distintos. En la Edad Media existía, ¿no es cierto?, el rey, ¿ya? Y estaban los súbditos, y el rey, el que era dueño de todo, y él les daba propiedades para que la gente viviera, o se las daba para que ellos trabajasen, y ellos trabajaban, y él, en este caso el rey, los sostenía básicamente con lo más mínimo. Después, ¿no es cierto?, en este mismo proceso de desarrollo, estaba la esclavitud. Ya el esclavo era un asunto mucho más duro, y finalmente la esclavitud se abolió en los distintos países, y entonces el hombre empezó a tener derechos, el derecho a trabajar, y empezó a trabajar. Las jornadas laborales eran de 12, 14 horas, no había tiempo, no había descanso sábado y domingo, aparecieron el hombre, los sindicatos, y las leyes fueron luchando, las leyes que estaban establecidas contra los sindicatos, y se empezó a normalizar y a normar absolutamente todo lo que era el trabajo, y así es como se determinó que no hubiese la explotación de los que tenían el poder o el recurso, y empezamos a tener jornadas, ¿no es cierto?, menores, hasta hoy día que tenemos jornadas de 48, 45, 40, hasta 36 horas de jornada en algunos países del mundo, para llegar, ¿no es cierto?, al mundo que tenemos hoy. Todo esto, por lo tanto, ha ido conduciendo a que el hombre piense que ha tenido libertad de construir esta sociedad. Es decir, el hombre piensa que a través de todo este proceso de la historia, del desarrollo de la misma, ha podido construir esta sociedad. Y por lo tanto, el hombre había llegado a una suficiencia, a una creencia de que todo esto ha costado mucho, que todo este proceso que tenemos hoy día
ha sido un proceso de mucho sufrimiento, lágrimas, sangre y dolor para llegar hasta hoy. Y por lo tanto, entonces, no es que exista un programa, sino que el programa lo hemos ido construyendo el hombre a través de sus distintas acciones y sanciones en el proceso de desarrollo. Y entonces el hombre hoy día cree que tiene libertad de hacer lo que cree, lo que quiere y como quiere. Por otro lado, en contraposición de esto, aparece un montón de leyes que van conduciendo y restringiendo al hombre. Entonces, antes no existía ley de tránsito porque los autos eran lentos y habían poco. Hoy día existe ley de tránsito. Existe hoy día leyes para todo, ¿no es cierto? Para todo el comportamiento, leyes del trabajo, código del trabajo, etc. Por lo tanto, por un lado, el hombre cree que es plenamente libre y por otro lado está restringido un montón a una serie de leyes que marcan y demarcan la actitud del hombre en cada una de estas áreas. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos varias preguntas. Algunas de ellas apuntan hacia la conclusión del tema, que es lo que hacemos. Claro. Pero nos han puesto un marquito. Claro, Ya vamos a entonces llegar vamos a partir por las preguntas que nos van a ese Ya pues, punto. Marquito, tú ayudándonos también entonces. Y dice, por ejemplo, Octavio pregunta si es que esta palabra libertad es una palabra mal empleada, si no debería existir o constituye un concepto erróneo. Esa es la Adelante, pregunta. Marquito. Bueno, en principio existe la palabra libertad porque la providencia, por un lado, quiere que tengamos libertad. La providencia no acepta la esclavitud, por decirlo de alguna manera. ¿Y de qué manera se constituye esta libertad que nosotros tenemos en este mundo? Es básicamente por medio de la ocultación que el Creador hizo. El Creador se ocultó a través de toda esta estructura de mundo que se estudió cuando se vio las 4 fases de la luz. El Creador constituyó a través de esta luz que descendió desde su esencia, esta estructura de mundos y de Parsuf y de estructuras espirituales que habitan estos mundos, y tras de eso se ocultó y apareció nuestro mundo donde a nosotros nos pareciera que tenemos libertad. Cada uno piensa que puede hacer lo que quiere, pero si empieza a analizar eso detalladamente se da cuenta que así como el bebé quizás piensa que puede hacer lo que quiere, pero está limitado al alimento que le da la madre, a los momentos en que la madre lo muda, a los momentos en que la madre lo toma en brazos, entonces está completamente limitado a las acciones que la madre le proporciona. Y eso se va constituyendo después, a medida que crece, son los padres, ambos padres y la familia más cercana lo que les van dando el rango de acción que tiene, y posteriormente cuando ya es más adulto de la sociedad, como decía el amigo Rodolfo, la que le indica qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que vestir, qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que tiene que cómo tiene que vivir. Le dicta todas las normas, incluso algunas son perentorias, están escritas como leyes. Usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que realizar una cierta cantidad de cosas. Entonces, todo eso que nosotros pensamos que es libertad, está previamente determinado porque tenemos este programa, que es el deseo de recibir, que está hecho para que nosotros nos desarrollemos y de alguna manera alcancemos un estado de egoísmo, un estado tal de egoísmo que no nos quede más alternativa que tratar de buscar la conexión con la fuerza superior. A través de todo este proceso que nosotros vivimos nos damos cuenta al final de que esta libertad no existe y que probablemente lo único que podemos elegir es algo que tiene que ver con ese entorno que a nosotros nos va a decir cómo tenemos que comportarnos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Tenemos otra pregunta. Sí. Pedro pregunta si existe la posibilidad de dar una explicación un poco más extensa del masaje, su origen, su función y los procesos espirituales. Gracias. Vamos entonces a explicar nuevamente lo del masaje.
Vamos a graficar esto en forma rápida. Dijimos que existen 4 fases de luz directa. Estas 4 fases de luz directa tienen relación al proceso desde que se crea el deseo de recibir, que está aquí reflejado por la vasija, y entonces está manifestado con el llenado que el sistema se obliga en esta fase. La fase 1, sabemos y ya lo vimos, el creador está unido completamente con la vasija y no hay ningún factor de diferencia. Por lo tanto, en la fase 1, el creador o el sistema general que está reflejado por la luz, que es el otorgar, llena completamente la vasija y no hay una diferencia. Lo único que siente ahí la vasija es el placer. En la fase 2, la vasija que está llena del otorgamiento siente que ella también tiene que hacer un proceso que nace de ella y que es el otorgar, porque la vasija hace lo que contiene y contiene el otorgamiento, por lo tanto quiere otorgar. En la fase 3, allí la vasija entiende, al quedar vacía, al entregar, entiende que su atributo es recibir y por lo tanto siempre ella va a recibir, pero ahora va a recibir con conciencia, entendiendo que existe allí un amor en el que le entrega. Por lo tanto, en la fase 3 se produce un circuito, ¿no es cierto?, virtuoso en el cual recibe para otorgar. Y en la fase 4, que es la fase distinta, la que marca un proceso, aquí la vasija ya al sentir el llenado completo de la luz, la vasija ahora quiere sentir una sensación distinta, quiere sentir ahora algo que no había sentido antes. Es tanto el placer de la conexión y lo que recibe del sistema que la vasija ahora recibe por su naturaleza de recibir, recibe porque entiende que el que le llena de placer lo ama, y este es el factor predominante, recibe porque considera que al recibir ella tiene el estado del creador, es decir, se transforma en un creador, en un otorgante. Entonces, este proceso de querer ser otorgante, quiere ser igual al Boré o al creador, ella decide que todo lo que había recibido antes, en todas estas 3 fases, había sido un placer que ella lo tenía inmerecido. Y entonces aparece en ella algo que no había aparecido antes, que se llama la buchá o la vergüenza. Es decir, que aquí siente ella que no merece ser llenada de plenitud del otorgamiento si ella no hace un esfuerzo. Es decir, la vergüenza es un atributo que viene desde el sistema de la creación. Y por lo tanto, para nosotros, comprender la vergüenza es un tema que estudiamos durante todo el estudio de la Kabbalah. Yo llevo 15 años estudiando Kabbalah y siempre la vergüenza vuelve a aparecer, porque uno se da cuenta que uno no hace todo lo que debe hacer para merecer la grandeza del Creador. Y es así entonces que la vasija nace un deseo distinto, que es que ese atributo de otorgamiento no sea gratis, que ese atributo de otorgamiento tenga un esfuerzo y un sacrificio. Entonces le pide al sistema general, le pide al Creador
la creación de un masaje. Es decir, un masaje es lo que se llama una cortina. Masaje es cortina. Es decir, un velo. Algo que va a producir un sistema distinto de recibir la luz. Eso lo vamos a ver con más detalle, pero les vamos a mostrar solamente que existe un sistema de luces, que son muchas distintas luces, pero que se llama de alguna manera la luz directa, pero que tiene 5 composiciones distintas que no las vamos a estudiar ahora, pero esta luz venía completamente dirigida a la vasija, y la vasija entonces coloca un masaje y con esto va a restringir la luz. No queremos entrar mucho en detalle en esto porque después se estudia mucho más en el intermedio, pero esta vasija simplemente desea ahora, a través de este proceso de el masaje que viene de la vergüenza, que la luz que viene 100%, que esta luz es 100%, ella va a restringir la entrada y va a recibir un porcentaje X, porcentaje que ella va a decidir recibir. Ya dije una palabra ahí importante, que ella va a decidir recibir. Eso es un poco el masaje. Después lo estudiaremos más, estimado amigo. Marquito, ¿tenemos otra pregunta? Sí, Jaime pregunta si entonces, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, ¿esta nos controla la libertad? ¿Qué dices tú, Marquito? Por supuesto, la sociedad a nosotros nos regula en muchos de los aspectos de nuestra vida. Aparentemente no nos damos cuenta, pero pasando por la vestimenta, nosotros sabemos que hay países donde hay distintos códigos de vestimenta y donde se recomienda, si uno visita, que respete alguno de estas normas de vestimenta. Hay países que tienen normas respecto a la comida, normas especiales respecto de muchos temas. No todos los países tienen las mismas reglamentaciones, no todas las sociedades tienen las mismas reglas. Incluso dentro de nuestra sociedad, si usted pertenece a cierto grupo de personas, va a tener reglas distintas, tanto también de vestuario como de comportamiento, e incluso se va a poder diferenciar la manera que usted tiene de hablar. Se va a saber si es de una zona norte, si es de una zona centro, si es de una zona sur, si es de una zona costera, si es de una zona montañosa. La sociedad a nosotros nos forma, y incluso esto va mucho más allá, porque si uno quiere desarrollarse, como decía el amigo, como pintor, como artista, como deportista, como científico o lo que sea, uno tiene que elegir la sociedad adecuada para desarrollarse. Porque por supuesto que si uno quiere desarrollarse como artista y se inscribe en un club deportivo, no va a tener muchas posibilidades dentro de ese ámbito de desarrollar esa condición de artista que quiere lograr. Entonces, de este modo vamos viendo nosotros de qué manera la sociedad influye fuertemente y nos determina en muchos de los aspectos. Eso, amigo. Sí, Marquito, tienes toda la razón. Somos lo que la sociedad nos impone. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, un amigo dice, amigo Rafael dice, ¿cuál libertad cuando se vive esclavo al deseo de recibir? El amigo hace una pregunta y está la respuesta dada. Somos esclavos del deseo de recibir. Es decir, todo lo hacemos con cálculo. Voy a decir cuánto yo voy a ganar y cuánto esfuerzo voy a hacer. Entonces siempre nuestras cuentas tienen que ver con máximo beneficio, mínimo esfuerzo. Entonces el deseo de recibir es eso, somos esclavos del deseo de recibir. Y mientras seamos esclavos del deseo de recibir,
efectivamente no tenemos ninguna libertad. Entonces, ahí podríamos deducir, de acuerdo a lo que estamos planteando, que a lo mejor cuando ya no somos esclavos del deseo de recibir, somos libres. Cuidado. Veámoslo entonces más adelante. Sí, importante eso que menciona amigo, porque el deseo de recibir a nosotros nos da ciertos rangos de acción y nos pareciera que es libertad. Porque uno piensa que hace eso, no, porque yo quiero hacerlo. Pero es realmente el deseo de recibir que internamente nos va condicionando a seguir cierto rumbo de acuerdo a lo que el deseo evalúa como positivo, como ganancia. Yo haciendo esto gano, entonces hago esto. ¿Y por qué? Porque yo lo decidí, pero en el fondo es que hay un programa detrás que no nos damos cuenta que está actuando. Entonces digo, no voy a ir porque prefiero quedarme en la casa a descansar. Eso lo decido yo. Pero el deseo de recibir le está diciendo de que si a la parte que tenía que ir no es tan beneficioso como quedarse en la casa. Pero si fuera beneficioso, no, voy a ir porque voy a recibir una compensación. Entonces ya el deseo de recibir le dice, anda porque ahí tú vas a recibir esta compensación y es mejor que quedarse en la casa y no recibirla. Entonces siempre el deseo nos está regulando y nos pareciera que estamos tomando decisiones. Pero en el fondo estamos siguiendo un programa igual que un computador. Muy bien, Marquito, gracias. Siempre tan sabio tus aportes. Vamos ahora a esperar que lleguen más preguntas, pero vamos a ir a la segunda parte. Este libro texto que ustedes van a conocer después, van a poder, incluso si ustedes quieren, pueden recibirlo, es el texto de estudio que tenemos nosotros en las clases matinales. Se llama Cábala para el principiante. En este libro tenemos dentro de los artículos de Baal HaSulam el artículo La libertad. Creo que la libertad, la paz, la ciencia, la esencia de la teoría de la cábala y la religión son, digamos, los artículos más trascendentes y los que más hemos estudiado en la cábala. Hay otros más, pero estos artículos son fundamentales. Y esta es la libertad, es uno de ellos. Vamos a leer la introducción y vamos a explicar. Después voy a pedirle a Marquito que vaya leyendo cada uno de estos 4 factores para que los vamos entendiendo. Dentro de este artículo, en la parte introductoria, Baal HaSulam tiene un subtítulo que se llama Los 4 factores. Y dice así: ten en mente que cada aparición que ocurre a los seres del mundo debe ser entendida no como la existencia que viene de la ausencia, sino como la existencia que viene de la existencia, es decir, de una entidad real que ha sido despojada de su antigua forma para tomar la actual. Por lo tanto, debemos entender que en cada aparición en el mundo hay 4 factores, de los 4 juntos surge aquella aparición. Ellos son: 1, la base; 2, la conducta de causa y efecto relacionada con el propio atributo de la base, la cual permanece inalterable; 3, la causa interna y el efecto que cambia como consecuencia del contacto con fuerzas ajenas; y 4, la causa y efecto de las fuerzas ajenas que actúan sobre él desde afuera. Bueno, vamos a un poco a graficar esto y después vamos pidiendo a Marquito que nos vaya leyendo cada una de estas. La primera que menciona acá, lo primero es la base. La segunda, lo vamos a hacer en resumen, es la causa y efecto de la base. El tercero, los efectos externos o los factores externos. Y los 4, los factores internos.
Entonces, Baal HaSulam aquí nos va a expresar con un ejemplo clarito y que nos va a mostrar una gran comprensión. Y ese ejemplo es sobre una semilla. Entonces, vamos a pedirle a Marquito que nos lea el 1, la base, para entender qué quiere decir que es la base. El primer factor, la base, el primer asunto. La base, es decir, el primer asunto relacionado con este ser, porque no hay nada nuevo bajo el sol y cualquier acontecimiento que ocurrirá en nuestro mundo no es existencia desde la ausencia, sino más bien existencia desde la existencia. Esto es una entidad que se ha desnudado de su antigua forma y ha tomado otra diferente desde el principio, y aquella entidad es considerada la base. En eso descansa la fuerza destinada para ser revelada y determinada al final de la formación de aquella aparición. Por lo tanto, seguramente es considerado como su causa principal. Gracias, Marco. Entonces, volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente y que nos expresaba. Existe entonces una base, y esta base se llama la alma general o la alma única. Esta está contemplada en lo que se llama 600.000 chispas o 600.000 almas. Estas chispas están programadas dentro de sí con una ley natural que es buscar conectarse como aquí está expresado. O sea, llegar a hacer esto. Pero el alma se siente aislada, separada, y que nosotros sabemos que se llama el punto en el corazón. Y por lo tanto, existiendo un proceso histórico, que es una línea que conocemos como una línea del tiempo, siempre la base va a ser la alma. La alma entonces va a ser siempre esta base, que es una alma única, no tiene variación. ¿De dónde proviene? Proviene de una conexión entre el otorgar y el recibir. ¿Ya? Y por lo tanto, el alma siempre va a estar en los cuerpos. En esta realidad, siempre en los cuerpos. Y por lo tanto, su esencia siempre va a ser la misma. Es decir, van a haber cuerpos y van a haber siempre chispas de alma que van a venir en distintas generaciones. Y por lo tanto, estas chispas que vienen en distintas generaciones no tiene variación, es lo mismo en la esencia, puede ser el proceso histórico variar, pero estas chispas siempre son las mismas, suben y bajan, no hay variación. Por lo tanto, la base es invariable, no hay nada que hacer, es parte de un programa que está determinado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que esta es una base predeterminada en su esencia, predeterminada en su propósito y predeterminada en su final. ¿Ya? No hay ninguna variación. La alma es siempre la misma. ¿Ya? Esa es la base. Tenemos varias preguntas. ¿Sobre esto? Sí, algunas sobre esto y otras. Pero terminemos con esto, Ya, Marquito, ok. y vamos después todo el resto del tiempo para puras preguntas. Ya. El segundo, Marquito, ¿puedes leerlo? El segundo es factor, la causa y el efecto de parte de sí mismo. Esto es una conducta de causa y efecto que está relacionada con el propio atributo de la base, que no cambia. Toma por ejemplo un tallo de trigo que se pudre en la tierra, como consecuencia de lo cual muchos tallos de trigo crecen. Así,
aquella fase putrefacta que es considerada la base, esto significa que la esencia del trigo, que se ha desnudado de su antigua forma, que es la forma de trigo, y ha tomado la forma de trigo putrefacto, que es la semilla, la cual llamamos base, despojada ahora de cualquier forma. Ahora, después de pudrirse en la tierra, se ha hecho digno de preparación en otra forma, que es la forma de muchos tallos de trigo destinados a nacer de la base que es la semilla. Gracias. Entonces, estas almas suben y vuelven a bajar, vuelven a subir, vuelven a bajar, vuelven a bajar, vuelven a subir, y así sucesivamente en cada uno de estos procesos bajan, suben, pueden cambiar de cuerpos, pueden cambiar de sistema, de historia, de país, de lenguaje, no importa qué, pero siguen siendo en los cuerpos, haciendo un trabajo, haciendo una corrección. Por lo tanto, causa y efecto va a funcionar desde el alma. Entonces, el proceso que va a haber en estos cuerpos será distinto. Es decir, hoy día el proceso en esta época de la historia es muy distinto al que era antes. Por ejemplo, hoy día podemos tener correcciones de almas en poco tiempo. Podemos ascender rápidamente los 125 escalones. Antes pasaban ciclos de vida antes de tener el ascenso a escalones. Hoy día tenemos muchas más herramientas e información y escritos que nos van orientando. Por lo tanto, este proceso que vive la alma hoy es muy, muy beneficioso. Pero es un proceso que viene causa y efecto de todos los procesos de las reencarnaciones anteriores. Es decir, que las chispas de almas que vienen ahora, las que están apareciendo aquí, son almas ya con grados de alcance, incluso muchas de ellas ya con escalones avanzados en vidas pasadas. Por lo tanto, el proceso y el progreso que tenemos hoy día es mucho más alto que antes, pero basado siempre en la ley de causa y efecto de la semilla. Es decir, que de una semilla de maíz va a salir maíz y no trigo. Entonces, hoy día lo que las chispas de las almas tienen es el proceso de corrección de causa y efecto de la misma raíz que es la alma que ha ido avanzando. Bien, vamos al tercero, Marquito. El tercer factor, causa y efectos internos. Esta es la conducta de la causa interior y el efecto de la base que cambia en el encuentro con las fuerzas ajenas de su ambiente. Significa que encontramos que de un tallo de trigo, el cual se pudre en la tierra, resultan muchos tallos, a veces más grandes y mejores de lo que eran antes de la siembra. Por lo tanto, debe haber factores adicionales implicados aquí que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, la base, y debido a esto, las adiciones en la calidad y cantidad que se encuentran ausentes de la forma anterior de trigo, ahora se han hecho evidentes. Estos son los minerales y los materiales de la tierra, la lluvia y el sol. Todo ello opera sobre él asignando sus fuerzas y participando con la fuerza de la base misma, que por razón de causa y efecto ha producido la multiplicación de cantidad y calidad en aquella aparición. Gracias. Les voy a pedir que tengan un poco de imaginación en este dibujo. No es un cactus, es un trigo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la raíz que determina las características del tallo está determinado por lo que es la semilla. Existe una semilla que se desintegra, que se pudre y da origen a
este tallo de trigo, vamos a la misma ilustración que dice Bala Sulam, y que aquí hay factores muy importantes que son factores externos. Vamos a poner el título para que no nos perdamos. Externos que influyen sobre la base. Ya sabíamos que la base es la chi, el alma, ¿no es cierto?, etcétera, pero aquí lo grafica en el trigo. Entonces la base es una semilla de trigo. Esta semilla de trigo depende de factores externos. Por ejemplo, ¿qué factores externos nos presentan aquí? Primero, el tipo de tierra. Puede ser tierra de secano, puede ser tierra húmeda, puede ser tierra de clima tropical, etc. Por lo tanto, el tipo de tierra puede ser arenosa, arcillosa. Segundo, otra influencia externa, el clima. Si es templado, si es lluvioso, etc. Tercero, la más lluvia, o sea, más agua, va a influir la cantidad de agua. También va a influir el sol. Entonces, todos estos factores externos, de alguna manera, van a influir sobre este trigo. Hay muchos otros, ¿ya? Hay muchos otros. Por ejemplo, puede ser los abonos, el tipo de abono, etcétera, etcétera, etcétera. El cuidado, influye también si existe o no existe mucha mala hierba que ahogue el trigo, etc. Todos estos factores son externos, ¿ya? Y por último, leamos el cuarto, por favor. El cuarto factor, la causa y el efecto por factores ajenos. Es una conducta de causa y efecto por factores ajenos que actúan sobre él desde fuera. Es decir, que ellos no tienen una relación directa con el trigo, como los minerales o la lluvia o el sol, sino que son factores ajenos a él, como plantas cercanas o acontecimientos externos como el granizo o el viento. Y aquí encuentras que con esos 4 factores que se combinan en el trigo, en todo su crecimiento, en cada situación particular, el trigo estará sujeto durante ese tiempo, siendo condicionado por los 4. La calidad y la cantidad de cada estado son determinados por ello. Como hemos visto, en el trigo, así es la regla en cada aparición de este mundo, hasta en los pensamientos y en las ideas. Entonces, aquí, manteniendo el mismo gráfico, hay factores ajenos que van a influenciar sobre ella. Es decir, ¿cuáles son los factores ajenos? Dice aquí, puede haber un fuego. Puede haber un granizo. Puede haber una inundación. Etcétera. Cada uno de estos factores son ajenos, no están relacionados. Es decir, estos factores que están aquí, estos factores que están aquí, son absolutamente evitables. Son evitables. Estos factores de aquí son controlables. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, para el sol puede ser un invernadero. Para el clima, un invernadero. Para la lluvia, usted puede poner lluvia por goteo. O puede
crear surcos o crear fuentes de agua. El tipo de tierra usted la puede mejorar con el abono, ¿ah? O lo puede con la trilla, o la puede mezclar, o puede producir, por ejemplo, un tiempo, dejarla descansar, etc. Hay mucho. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí, los factores internos y los factores ajenos, son manejables. Es decir, que aquí nosotros podemos influenciar en un buen trigo. Nosotros podemos hacer una buena producción y podemos ser cuidadosos a través de esta acción. Por lo tanto, aquí Baal Azulá nos está presentando algo muy claro. El factor 1 y el factor 2, la base y causa-efecto de la base, no tenemos ninguna posibilidad de cambiarlo. Es un programa determinado desde la fundación del mundo, desde el que se conformó la vasija, está así. Pero sí podemos influenciar en esto. Y esto es considerado y es enseñado por la sabiduría de la Kabbalah como el medio ambiente. Es decir, que hay algo que sí el hombre o la mujer, estamos hablando genérico, puede realizar. Hay algo que nosotros podemos tener un rango de escoger, un rango de libertad. Nosotros podemos, según lo que enseña Baal Hasulam, escoger un medio ambiente. Es decir, que podemos buscar una sociedad, influenciar en la sociedad, mejorar la sociedad, conducir la sociedad y vencer con la sociedad. Entonces, el medio ambiente, que en la enseñanza de la Kabbalah se llama la sociedad, sí es, sí, solo sí, es un lugar en el cual nosotros hacemos la elección. Pero que conste, esta sociedad, esta elección, es para los que tienen el punto en el corazón. Solo los que llegan al estudio de la Kabbalah tienen este grado de libertad. El resto de la humanidad que no estudia Kabbalah y no llega a la Kabbalah no tiene libertad. Queremos con harto cariño y afecto decirlo, no queremos ser ni petulantes en lo que estamos expresando. Es la enseñanza de la Kabbalah. Si usted está acá y siente que usted tiene el punto en el corazón, es porque usted está escogido con pinzas, como dicen los cabalistas, para estar en este camino. Usted llegó porque no existe otro tiempo para usted que este tiempo. Entonces, hoy día, si usted tiene el punto en el corazón, usted, como todos los cabalistas, usted tiene un grado importante de elección. Y ahí después vamos a ver, si sale una pregunta, si no vamos a explicar. La aceleración es algo que usted tiene libertad de poder hacer. Bien, ¿tenemos preguntas, Marquito? Sí, tenemos varias. Ya, vamos entonces con las preguntas. Antonio pregunta, ¿estudiar Kabbalah es un acto de libertad o de deseo recibir? Y si es así, ¿se usa este deseo como trampolín para llegar al deseo de otorgar? Qué buena pregunta, Marco. Sí, muy buena. Contéstala tú, Marquito. Sí, amigo, estudiar Kabbalah está influenciado por el deseo de recibir, que se va desarrollando por los escalones del deseo hasta que llega a un deseo superior, que es el deseo de la espiritualidad. El deseo de recibir se desarrolla tanto el egoísmo que llega a un momento en que quiere obtener lo máximo, que es la espiritualidad, quiere tener el apego con la fuerza superior. O sea, alguien quiere ser millonario, pero alguien quiere conectarse con la fuerza superior. Esto es un egoísmo mucho más grande,
pero así está programado el sistema para que usted desarrolle este deseo por la espiritualidad y, como usted mismo dice, lo ocupa como trampolín, porque primero puede ser un deseo de recibir, que alguien quiere tener solamente conocimiento, quiere tener poder, quiere aprender secretos para poder utilizarlo, pero posteriormente se da cuenta de que lo que tiene que hacer es cambiar la intención de uso de su deseo de recibir. Entonces se da cuenta que puede acercarse a la espiritualidad y todo lo anterior le sirvió como un trampolín, por supuesto, para llegar a comprender finalmente que lo que él desea, que lo que él realmente quiere es conectarse con la fuerza superior y convertirse en un ser otorgante por medio del cambio de su intención del deseo de recibir. Bien, antes que vamos a la pregunta, Marquito, veamos otro video de rap. Por favor, pedimos al departamento de producción que coloque el segundo. Muchas gracias. El mundo que se me presenta es todo, se me da de antemano, los pensamientos, todo. Rav dice, todo lo que sucede a cada instante llega de arriba. Pregunta, entonces, yo estoy manejado desde arriba. Rav dice, en este momento, sí, pero de acá en adelante depende de vos. Pregunta, entonces, en el desarrollo espiritual, cuando se llega al alcance espiritual, ¿cuál es la diferencia en los deseos y los pensamientos? ¿Qué voy a sentir que son míos? Ahora también pienso que son míos. Podés pensar lo que querés. Se trata de una persona que empieza a esclarecer en qué puede cambiar el destino, cuál es el sentido de la vida, si yo puedo alcanzar a comprender la vida. Ahora no solo podés comprender la vida, sino que la podés cambiar. No solo la podés cambiar, sino que podés llegar al grado más elevado en sensación, en determinación del estado, en control, en todo. ¿Cómo? Tienes 1000 botones. De los 1000 botones tienes un botón que puedes cambiar toda la realidad. No te van a molestar los otros 999 botones si ese botón lo tienes a tu alcance. Y ese botón se llama la libertad de elección. Y tienes que revelarlo, descubrirlo y entonces ir de paso a paso todo el tiempo en un trabajo diferente, un esclarecimiento diferente con ese botón. Y no lo sostienes, ahora lo agarré y hasta el fin del camino. No, todo el tiempo tenés que buscarlo cómo está entre todos. Hay miles de botones, ¿dónde está? Acá. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo provocar? Que eso que está aquí. Y en el próximo grado, ¿dónde está? Acá. ¡Wow! Entonces, así cambias. No es un trabajo superficial. Es un trabajo que te pasa de una punta a la otra dentro de tu matriz, dentro de tus datos, que gracias a ese botón debes activar todos los botones, pero es una actitud para todos. La libertad de elección obliga a llegar al grupo. ¿De qué hablamos aquí? ¿Cuál es el gran asunto? Llegar al grupo, llegar al entorno, llegar a estar bajo la influencia del entorno. Si estás bajo la influencia del entorno, junto con el entorno, en conexión con ellos, entonces puedes tocar ese botón. Por medio de eso cambias tu destino. Clarito nuestro maestro como lo expresa a través de estos botones. Está claro, usted tiene un botón, ese botón es la sociedad, es el grupo. Si usted presiona ese botón, usted tiene absolutamente dominio y control de la vida y de la libertad. Vamos con otra pregunta, amigo Marco. Sí, Sixto pregunta, ¿por qué esa libertad que escogió el Creador para la criatura es afectada por el ocultamiento del Creador, aun cuando la criatura desea tener la calidad de otorgar para estar más cerca del Creador? A ver, amigo, dentro del plan del sistema de la creación, el ocultamiento es una elección del creado, no del creador.
¿Se recuerda usted que lo vimos y se lo vamos a graficar para que lo recuerde? Existe una fuerza única. Esta fuerza única tiene el atributo, muchos atributos, pero el atributo que él muestra es el atributo del otorgamiento, que es lo mismo que amor. Eso lo expresan muchos cabalistas, que otorgamiento es también una expresión sinónima de amor. Esta fuerza única de otorgamiento y de amor lo llena todo. Es decir, todo el sistema, todo esto, desde la punta a la otra punta, todo es un sistema de otorgamiento, de amor. Y por lo tanto, existe, como dijimos en la clase pasada, un punto que llamamos realidad, realidad ilusoria. Y esta realidad ilusoria está en ocultamiento. Pero solamente es una percepción del creado, porque estamos en el mar del otorgamiento y el amor. Entonces, el ocultamiento lo hace el creador a petición de la vasija. Esta realidad es ilusoria y es un tema de la percepción del creado, pero la fuerza única está disponible, presente, siempre que el que percibe la realidad esté dispuesto a creer para tomarla. Eso es. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos varias. Sixto también pregunta, ¿cómo se sabe que las correcciones que uno tiene en esta vida determinan que uno ya ha subido algunos peldaños y que ya está conectado con los mundos superiores? Marquito, contesta tú. Bueno, amigo, va a ser difícil que nosotros sepamos en qué situación estamos, y esto es como una persona que está perdida en el bosque. Que está perdida en el bosque y avanza, pero todos los árboles a lo mejor le parecen iguales y parece que todavía sigue perdido, hasta que pasa un punto en que ya salió y puede ver hacia atrás todos los árboles y todo el camino que recorrió. Pero mientras está en ese proceso, difícilmente va a poder saber en qué situación se encuentra. Entonces, eso sí que hay un punto en el que usted llega a un estado en que es capaz de decir, yo ya recorrí este camino y ya estoy en un punto en que puedo mirar hacia atrás y ver que ya salí y que ya llegué a la meta, que ya estoy ingresado en la espiritualidad. Esta es una meta bastante importante, bastante difícil de lograr, pero también los sabios nos dicen que no importa el resultado que uno haya tenido, lo importante es haber tenido el deseo y la intención de avanzar por la senda. Uno puede gastar toda la vida tratando de llegar a la conexión con la espiritualidad y no lograrlo, pero eso no importa si logró o no logró, porque eso, el resultado lo va a dar la fuerza superior, va a venir desde arriba. Y probablemente la persona hizo mucho esfuerzo y no logró esa sensación de estar en el mundo superior, porque a lo mejor las condiciones de su entorno no permitían de que tuviera ese avance. Dentro de la sociedad en que se estaba desarrollando no permitía que ese avance fuera visible. Luego, posteriormente, cuando toda la sociedad avance hacia ese punto donde
se llegó con el esfuerzo que realizó, ahí va a poder recién visualizar el resultado de todo aquello que realizó, de todo aquello que se esforzó, de todo aquello que se empeñó. Así que, amigo, no hay que preocuparse del punto en que me encuentro en la espiritualidad, sino que solamente de mantener el deseo y mantener la intención. Sí, y un poco para redondear todo lo que bien me ha expresado Marco, en la Kabbalah se nos expresa la siguiente enseñanza. Si yo estoy en este eslabón, y vamos a graficar acá, vamos a tener imaginación, ¿no es cierto?, que esto que está aquí es usted. Si usted está en este escalón, pongamos que este escalón sea el escalón número 110. Si usted está en el escalón 110, vamos a pedir que pongan por favor eso. En el escalón 110, lo único que usted puede entender y comprender y sentir es el grado inferior. Es decir, que usted puede entender el escalón 111. Es decir, ahí usted se da cuenta que el escalón 111 fue el estado y la sensación anterior, que es interna y no es transmitible y solamente usted lo entiende. Pero el escalón 109, ese escalón 109 es Boré. Es decir, que usted puede entender solo el escalón anterior, discernirlo, y el escalón 109 no sabe nada, porque ese es el nuevo alcance que usted tiene como el Boré. Pero si usted llega aquí al 109, por lo tanto, el 108 es nuevamente el Boré. Y así es como usted. Y entendiendo lo que significa Boré, ven y ve. Ven y ve. Eso es, amigo, para marcar un poco más lo que Marquito expresó. Pregunta de Pedro. ¿Nuestra libertad se restringe únicamente a elegir el entorno, medio ambiente, pero únicamente podemos modificarnos a nosotros mismos? Dice, poco probable hacerlo con los demás si no es mediante la espiritualidad. Eso es lo que expresa el amigo. Usted ha sido asertivo en expresar este concepto. La Kabbalah tiene un método. El método es los textos, el maestro y el grupo. Solo usted va a avanzar en la forma en la cual usted acelere su proceso en estas tres áreas. Es decir, que usted debe conectarse a un grupo. Y en este caso, a una decena. Después vamos a ver lo que es eso. Es decir, puede ser virtual o físico. Usted puede tener un grupo físico donde usted se reúna, o un grupo virtual de distintas partes de su país o países cercanos. Cuando usted construye esto, usted está construyendo un medio ambiente. Usted puede influenciar sobre él, puede apurar el proceso, usted se puede apurar. Es cuanto usted deseo tenga de construir esta sociedad, es la sociedad que va a tener. Es decir, hay todo un trabajo. Nosotros no podemos transmitir todo ahora, pero usted con el tiempo, cuando usted vaya entrando, se va a dar cuenta que hay muchas herramientas, muchísimas herramientas. De hecho, Rab ha dicho que ya está todo revelado. Solo hay que discernirlo. ¿Ya? Usted va a ver después que hay una serie de formas y métodos que nosotros tenemos en Benei Baruch para que la persona vaya avanzando espiritualmente. Pero tiene que ser conectado. Ahora, ¿por qué? Esto no es porque sea un método fantástico. No, porque es el método de corrección, la conexión. Nosotros nos separamos en Babilonia para hacer un trabajo de conexión. Nos separamos en el quebrantamiento de la vasija en la cuarta fase, para todo el proceso inanimado, etcétera, que existió, y después nos separamos con Abraham. Fuimos a las naciones
y volvemos a juntarnos. El trabajo hoy día es juntarnos, conectarnos, reunirnos, adherirnos, para que juntos volvamos a la fase del comienzo inicial. Ese es el proceso, por eso que está el grupo, por eso está la conexión, y por eso que la sociedad es tan importante e influyente en la espiritualidad. Eso es, amigo. Tenemos otro video, veamos otro video antes que vamos con la pregunta. Ok. Así que, amigos de producción, por favor, vamos con el próximo video. Gracias. Hace más o menos 2 años el mundo estaba en una crisis económica. Hoy el mundo está en una crisis política. Pareciera que todo el mundo tiene el mismo tiempo. Todos entran en una época, todos reaccionan de la misma manera. No es un tema de internet o algo así. Vemos que hay personas que no tienen que ver con internet, o que no tienen teléfono, y de repente todos tienen tipos de pensamientos de cambiar el gobierno, cosas así. ¿Cómo puede ser que esto sucede en todo el mundo en el mismo tiempo? Rav dice, nosotros nos encontramos en la red de fuerzas. Somos como canicas pequeñas pelotas que estamos sobre la red, esparcidos. Y esa red nos une entre nosotros y dentro de ella. Y eso de seguro nosotros existimos de esta manera. Por eso queremos o no queremos, todos nuestros pensamientos, deseos, acciones, nosotros nos encontramos en una influencia mutua. Todos se encuentran en un lugar, en otro, de acuerdo a ese programa que hay en la red. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros simplemente estamos activados, somos creados. Y por eso no hay que mirar a este mundo de forma externa, que nosotros hacemos algo de esta manera, que hemos construido una red telefónica, entonces el mundo está conectado y antes no estaba conectado. La red telefónica que hemos construido dice que nosotros estamos listos ahora de estar más activados dentro de la red. Ahora tenemos la red de internet, eso se llama que llegamos a nuestro deseo egoísta de tal manera que se revela en nosotros desde la red, entonces reacciones más fuertes, pero somos activados dentro de la red, no que nosotros construimos el internet, entonces por medio de internet estamos conectados. Eso son tonterías. ¿Cómo podés construir lo que vos querés y eso no te va a conectar en nada? Nosotros somos únicamente una copia, como si fuera el signo de que en realidad por dentro estás conectado uno con el otro, y ahora parte de tu conexión, que es total e integral, en un 100%, se va a revelar en ti en un grado, digamos, en un 5% que están conectados. Eso es todo. Uy, estamos en una red. Eso es. Sí. Amigos, igual no olvidar que ustedes pueden hacer sus preguntas, mandarlas, ¿no es cierto?, a nuestras moderadoras o a los correos que están determinados, y ustedes recibirán respuestas, que nosotros somos 2 caras visibles acá de los que estamos compartiendo con ustedes las clases, pero tenemos otros amigos también, otros instructores que están durante la semana contestando las preguntas que ustedes realizan a través de nuestro chat o correo. Gracias. Vamos con estas preguntas que nos quedan ya. Sí, hay 2 preguntas que tienen relación con la anterior que ya se respondió, que es una pregunta de Alexander. Dice, ¿dónde está la libertad de acción o dónde tengo la libertad de opción? Y la pregunta de Ire, que dice, tengo la sensación de gran expectativa, ya que toda esta primera explicación acerca de la libertad de que no poseemos resulta bastante obvia. ¿Cuándo viene la parte pequeña y poderosa de donde sí se puede hacer algo desde la voluntad? Y ya lo dijo el amigo, la libertad de acción que tenemos nosotros es elegir el entorno, elegir la sociedad donde nos desarrollamos. Nosotros podemos elegir muchos entornos, podemos elegir entornos políticos, culturales, deportivos, religiosos, y está este entorno que es de la sabiduría de la Kabbalah. Usted lo puede elegir y esa es la libertad que tiene. Y de acuerdo a su deseo, el creador le va a dar un entorno. Si usted tiene un deseo distinto a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, tiene otro deseo, el creador le va a dar el entorno para que se desarrolle, pero si tiene realmente el deseo de seguir la senda de esta sabiduría, el creador le va a dar el entorno apropiado para que desarrolle, y usted sí tiene que hacer el esfuerzo de buscar eso. Sí, es importante lo que Marco expresa
solo el deseo suyo es el que va a construir realidad. Recuerde que dentro de las clases que hemos tenido, la percepción de la realidad es una construcción que usted tiene que realizar. Existe un programa en su cerebro, ¿no es cierto?, que determina su realidad. Usted, con su deseo, puede cambiar el programa de su cerebro. Es decir, eliminar el que tiene, eliminarlo y poner uno nuevo. Pero eso lo va a hacer de acuerdo a las leyes de la construcción social de enseñanza-aprendizaje. No existe otra cosa. Por eso que Rab explica que el único cambio futuro de la sociedad es la educación. Es enseñanza-aprendizaje. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con el método de Benay Baruch, el método de los cabalistas desde el primer momento que hubo el primer cabalista. Esa es, amiga. Y espero que pueda tomar con fuerza este deseo de seguir este camino. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí, una pregunta de Chemuel dice: ¿el hombre fue creado para ser perfecto o para alcanzar la perfección? Y lo otro es, por ejemplo, ¿un asesino no es culpable de asesinar ya que no tiene libertad? Es una pregunta dura, pero clara la respuesta, efectivamente. Un asesino no es culpable porque está absolutamente predeterminado. Pero vuelvo a repetir un concepto, percepción de la realidad. Esta es una película ilusoria. Usted después va a darse cuenta que esto fue solo un sueño y que nunca existió ese asesino. Fue una película. Es como una película que usted ve en el cine o en Netflix o en la televisión. Es una película que está construida para que sus sentidos la perciban así. Asimismo está construida esta realidad. Usted se va a dar cuenta que del bueno y bondadoso, que solo proviene del bien, no puede existir eso. Pero hoy día existe porque está ocultado. Entonces, el tema es que va a llegar el momento que la humanidad va a comprender todo esto, va a comprender, y van a haber juicios en los cuales los abogados van a argumentar desde el punto físico, biológico, genético, la no responsabilidad de los actos de una persona. Y eso se llama reshimot. Existe una reshimot espiritual y una biológica. La biológica es la que tiene estas características. Y la reshimot espiritual no la estamos viendo todavía, pero cuando la veamos, ustedes les va a hacer mucho, mucho sentido cuando veamos la reshimot espiritual. Sí. Me gustaría complementar un poco también. Sí, Marquito. Resulta de que si lo tomamos desde el punto de vista de la naturaleza, no es culpable, así como un león no es culpable de matar a una persona que va en la selva. Y si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad se va desarrollando y a la medida que se desarrolla va generando reglas, así como las reglas de vestuario también va generando reglas que dice usted no puede matar a otro, o si usted sufre algún daño no puede hacerse justicia por sus propias manos. Entonces la sociedad también va avanzando y va generando entornos que están relacionados con la evolución que va teniendo la sociedad. Y por supuesto que la persona que asesina o la persona que comete algún acto de daño hacia su semejante está sujeto en ese momento que realiza el acto solamente bajo su deseo de recibir. Está actuando en base a su deseo de recibir, que su deseo de recibir le dice que ha recibido un daño o que puede recibir algún beneficio de hacer este daño. Y está oculto para él la conexión de la que hablan amigos. Todos estamos conectados por una red y somos órganos de un cuerpo. Entonces, si no somos capaces de visualizar de que cada vez que dañamos a otro, dañamos un órgano del cuerpo del cual somos parte, entonces estamos sin saber, es como si una célula en el cuerpo se revela y empieza a matar a las células vecinas. Entonces eso va a llevar a la larga a que el cuerpo en su totalidad se resienta. Entonces podríamos decir que esa persona a lo mejor no se ha despertado a la espiritualidad, que está viviendo solamente en el deseo de recibir y que tiene que llegar un momento en que efectivamente ese punto en el corazón actúe sobre todas las personas para que realmente podamos construir ese cuerpo. Estamos en un proceso de ensayo de error hasta que todos aquellos que quieren conectarse en este deseo de alcanzar el otorgamiento puedan construir ese cuerpo que pueda realizar esa acción. Gracias. ¿Qué tal, Marquito? Nos quedan un par de minutos nomás. Sí. Nos gustaría que nos pusieran a las personas del Zoom ahí para saludarlos, para verlos en cámara.
y saludarlos, ¿sí? Eso es, saludar ahí a todos nuestros estimados y estimadas amigas y amigos que están acá. Me gustaría en este último minuto dejar un mensaje. Cuando uno entra a estudiar Kabbalah, uno entra con muchas expectativas de lo que va a descubrir. Ya la palabra Kabbalah parece misteriosa, ya parece metafísica, ya parece sobrenatural. Pero llegamos acá y empezamos a estudiar temas como, por ejemplo, la percepción de la realidad, el no hay nada más aparte de él. Empezamos a ver el bien y el mal y se nos empieza a aparecer una serie de marcos absolutamente distintos a los que antes habíamos recibido. Entonces se nos empieza a construir nuevos fundamentos de lo que entendemos como vida y realidad. Entonces la Kabbalah empieza a argumentar en nuestras sensaciones y discernimientos la claridad de estos conceptos. A mí me da mucha alegría de ver las preguntas que ustedes realizan. Es decir, son preguntas como de personas que ya han tenido la convicción de lo que están aprendiendo, lo que se ha enseñado y se ha compartido aquí, como verdades lógicas y reales. Y se lo podemos decir de todo sentido. Ese proceso que está comenzando en ustedes va a depender de su deseo, que se siga construyendo, que se siga edificando, que se siga cambiando la realidad, porque este camino de la sabiduría de la Kabbalah, es el camino que va a cambiar su vida y la vida de la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcos. Agradecemos al equipo técnico, al equipo de amigas moderadoras, a todos los amigos que asistieron a esta sesión y al amigo Rodolfo que nos está acompañando. Yo agradezco a Marquito, a nuestro equipo de producción, Mónica, Sebastián, a las moderadoras Ángeles y Montserrat. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Una buena semana para todos. Y recuerden, desde mañana está disponible para que ustedes vean el video de la clase siguiente, que es la clase número 8, y que el próximo fin de semana habrán 2 instructores que contestarán las preguntas que ustedes realizan. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Hasta luego, amigos.